Atendiendo a la invitación de María Galindo para hablar respecto de Donald Trump en un programa en Radio Deseo, quisiera compartir solamente 4 ideas respecto del presidente de Estados Unidos. El primer punto que me parece importante es la consolidación que representa Trump en el sentido de llegar al poder a través de un mecanismo absolutamente antidemocrático. Es decir, la diferencia de votos entre Hillary Clinton y Donald Trump se dice que es de alrededor de 3 millones de votos, y lo que consolida finalmente la llegada de Trump es una manera, un mecanismo de realizar una práctica electoral, pero que no da como resultado la voluntad popular. Ese es un primer problema de la presidencia de Trump en la presidencia de Estados Unidos. Un segundo tema que me parece importante subrayar es el tema de los derechos humanos. El problema se había ya denunciado y quedaba más o menos claro hasta dónde, qué se iba a considerar una violación de derechos humanos. Es decir, habían algunas prácticas que ya habían sido en un relativo consenso universal que eran violatorias de los derechos humanos. Ya anteriores administraciones republicanas habían querido negociar finalmente hasta dónde se podía torturar a un terrorista o no, por lo tanto, moviendo la idea del derecho y la idea de lo humano. Esta idea de lo humano, que como sabemos es una discusión de larga data en la historia de la humanidad. En América Latina tenemos muy presente la discusión porque se preguntó durante la colonia si es que los indígenas eran realmente humanos o no. Entonces ahí ya había de pronto una discusión importante. Ahora, donde ya más o menos teníamos ciertos parámetros, creíamos haber tenido algunos parámetros claros respecto de qué era humano y qué era la violación de un derecho humano, resulta que Trump, en cuanto llega a la presidencia, empieza a proponer nuevas definiciones del humano y nuevas definiciones de lo que es violar el derecho humano. Y por lo tanto dice, frente a los terroristas uno no puede actuar de otra manera. Entonces queda en el aire las posibilidades de cómo es que se tiene que actuar frente a lo que él define que son terroristas. Esto nos abre una discusión muy compleja para la historia de la humanidad. Un tercer elemento que me parece también importante es el pensar el problema de la diplomacia. La diplomacia internacional estaba ya acostumbrada a unos protocolos de comunicación, protocolos de intercambio, con lenguajes muy particulares. Resulta que ahora Trump decide que la manera de comunicarse con los demás es a través de Twitter. Y por lo tanto, con los 140 y tantos caracteres, y de acuerdo al humor con el que él se despierta en las mañanas, define la política internacional. Esto que para un juego de amigos o de niños puede ser algo muy infantil, en el cual no importa mucho lo que uno dice en Internet, porque bueno, las cosas van y vienen con mucha facilidad, resulta que para el presidente de los Estados Unidos es una responsabilidad mayor. Y por lo tanto se rompió la mediación de las cancillerías, la mediación de la diplomacia, la mediación del lenguaje a partir del cual estábamos acostumbrados a relacionarnos con el otro. Eso está en una abierta reconfiguración y que puede ser muy, muy arriesgada porque se le puede ocurrir cualquier cosa y decirla en el tweet, y eso puede tener consecuencias muy complicadas para la humanidad. Además de decir que el lenguaje altisonante, torpe y tosco con el cual él se refiere a los demás es también abrir el escenario discursivo con otras categorías a las cuales no estábamos acostumbrados a escuchar, por lo menos en los líderes internacionales. Un cuarto elemento es pensar en la nueva geopolítica a la cual nos ha obligado Trump, pero quisiera pensarlo en positivo. La nueva geopolítica nos obliga, nos invita a mirar hacia otros lados. Estábamos demasiado acostumbrados, particularmente desde México, a mirar hacia Estados Unidos
Y ahora lo que tenemos que pensar es dónde quedó América Latina en la historia mexicana, dónde quedaron esa tradición de intercambio, de recepción hacia América Latina. Y a la vez hay que empezar a pensar qué otro tipo de relaciones se pueden dar entre países del sur y entre otros nortes, que no solamente existe Estados Unidos, entre otros nortes, es decir, hay que tratar de construir una nueva geopolítica que tenga que ver con intercambios culturales, con encuentros culturales, con intercambios comerciales que vayan mucho más allá de Estados Unidos. Por último, de la última aprendizaje, enseñanza, que me parece que es especialmente estimulante, si se puede decir así, de la presencia de Trump, es que nos está mostrando que Estados Unidos es mucho más allá que la derecha conservadora republicana. Nos está mostrando que Estados Unidos es un país que tiene movilizaciones, que tiene actores sociales, y en esta batalla las mujeres han dado una gran enseñanza. Sin lugar a dudas, las manifestaciones que ellas han hecho son muy importantes, es además a nivel global, y nos está mostrando que Estados Unidos es mucho más que Trump, y que todos los que son críticos a Estados Unidos desde Estados Unidos y los que lo somos desde afuera podemos y debemos tener un frente común para evitar que nos vayamos al despeñadero. Soy Hugo José Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.